Se conoce por cosmovisión a la manera de ver e interpretar el mundo. En este video hablaremos específicamente de la cosmovisión y religión de los antiguos mayas. Conoceremos un poco de los mitos de creación tanto del mundo como del hombre según esta antigua civilización, además de entender un poco mejor cuál era la visión de todo lo que conformaba el mundo. También estaremos hablando de la religión maya, sus mitos, creencias y dioses, y la importancia que tuvo esto en el arte y la política. La importancia del origen del mundo y la vida ocupaba un lugar importante en la cultura maya. Para hablar del pensamiento religioso maya debemos comenzar dividiendo los mitos en dos categorías. En primer lugar tenemos la categoría de mitos que hablan sobre el origen de ciertos grupos en particular, tales como el origen de los chichimecas, que relatan cómo estos hombres surgieron, se sedentarizaron, aprendieron a cultivar el maíz y se organizaron políticamente. Y en segundo lugar contamos con los mitos que profundizan el significado del hombre y el sentido de la vida. Nosotros nos enfocaremos mayormente en el segundo punto, y para esto debemos comenzar aclarando que para los mayas el universo habitado por el hombre es concebido por un conjunto de planos horizontales superpuestos, poblado por fuerzas sagradas que rigen el destino del universo mismo. Dentro de estas categorías divinas nos encontramos con deidades que se manifiestan en este plano a través de astros y fenómenos meteorológicos como la lluvia y los relámpagos, hasta animales y plantas sagradas. Tal es el caso del dios del maíz, los patronos de las actividades humanas y las deidades maléficas. Al preguntarse por su propio origen, el maya relata el origen del cosmos y expresa que el hombre es en el mundo y el mundo es para el hombre. Por mundos nosotros podemos entender el medio ambiente o la naturaleza. Podría hablarse de la cosmogonía maya como una explicación antropocéntrica del cosmos. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la historia de la creación del universo, según los mayas, está centrada en el origen del hombre. Podemos decir entonces que el complejo universo maya fue creado según los mismos mitos cosmogónicos para que ahí viviera el ser que tendría por misión venerar y sustentar a los dioses, es decir, el hombre. En los mitos quichés, los dioses creadores en sucesivas edades del universo modelan varios tipos de hombre, usando distintos materiales, hasta que finalmente encuentran la sustancia sagrada que es el maíz. Esta da por resultado el hombre requerido, es decir, el que es consciente de los dioses y la finalidad de su existencia, el cual es adorarlos y venerarlos. Los hombres de maíz son formados además con sangre de la serpiente y el tapir, los cuales son animales sagrados, los que representan el principio vital del cosmos y la diosa madre, respectivamente. Este hombre es cualitativamente distinto de los anteriores porque es el resultado de la fusión de sustancias vegetales y animales sagrados. Además de la finalidad común de la existencia humana, cada hombre tiene un destino individual determinado por las influencias de los dioses regentes del día de su nacimiento. Para conocer este destino, los mayas se inclinaban mayormente al uso de los horóscopos, los cuales revelaban si el destino del hombre era bueno o malo. Si era bueno, entonces el hombre hacía todo lo que estuviera a su alcance para que ese destino se cumpliera. Y si era malo, el hombre podía optar por una serie de ritos para poder intervenir en este destino. Vemos entonces que dentro de la cosmovisión maya, respecto al destino de cada ser, el hombre puede interferir en ese futuro propio con su propia voluntad. También se dice que el ser humano está compuesto por dos partes fundamentales, el cuerpo de carne y hueso y el espíritu. Se dice que desde que el hombre nace, una parte impulsiva, irracional y mortal encarna en un animal salvaje. Ese animal se convierte en un alter ego que comparte el destino y el carácter del hombre e incluso su posición social. Esto quiere decir que mientras más alta sea la posición social del hombre, más fuerte y más poderoso va a ser el animal. Todo lo que le ocurre al animal, incluyendo la muerte, le puede acontecer también al hombre y viceversa. Con respecto al sitio del hombre en el cosmos, empezando por la idea de que el ser humano forma un todo unitario con su mundo, y aunque tiene la responsabilidad de la existencia toda, no se asume como si fuera el dueño que puede dominar y explotar la naturaleza para su propio beneficio. Es decir, la naturaleza fue creada para él, según la cosmovisión maya, pero tampoco puede abusar de ella. La religión maya fue tradicionalista. Esto quiere decir de que se mantuvo sin grandes cambios en cuanto a sus ideas y mitos. También fue naturalista.
significa de que se inspiró en el medio tropical y se proyectó hacia el universo perceptible y no perceptible, incorporando sobre todo elementos procedentes del ámbito celestial. Además, fue eminentemente política, estuvo siempre al servicio del sistema de las relaciones sociales de una comunidad muy estratificada. La religión maya fue una mezcla de animismo y teísmo. Animismo es la creencia religiosa en la que se le otorga un alma a cualquier ente de la naturaleza, y el teísmo es la doctrina que confirma la existencia de un Dios. Desde el periodo clásico puede comprobarse también que la religión maya fue constantemente politeísta. Esto significa de que constó no solo de un dios, sino de varios dioses. Esta descansaba en el arte, en la expresión. El verdadero libro sagrado de los mayas es la ciudad y su arquitectura, la iconografía de sus monumentos y el simbolismo de los colores. Era fuertemente ritualista, esto quiere decir de que tenía muchos rituales para muchas situaciones. La abundancia y el esplendor de los ritos eran la condición de su aceptación y de su continuidad, es decir, que gracias a estos ritos es que la religión se mantenía siempre con fuerza. La religión maya otorgaba una especial importancia a la indagación sobre un mundo paralelo de los humanos, situado en la parte bajo la superficie de la tierra, en el que residían temporal o permanentemente los difuntos y los dioses. La religión maya utilizaba la escritura jeroglífica para registrar y conservar fragmentos escogidos de la doctrina. Además, los signos de escritura eran en sí mismos, bajo determinadas circunstancias, también poderosos talismanes y vehículos de comunicación con el otro mundo. La religión estaba teñida de ideas y procedimientos relacionados con la magia, la adivinación y la profecía, el ritual de la palabra, la expresión verbal. La manipulación de las ideas transmitidas oralmente formaban la primera instancia de la acción religiosa. Conjuros, exhortaciones, plegarias, fórmulas, cuentos y leyendas constituyen también una vasta literatura religiosa de especial relevancia, sobre todo hoy en día, que nos ayuda a conocer más a detalle lo que conformaba en sí la religión maya. Los mayas hablaban de algo que ellos conocían como energía biocósmica. Esta energía recorría los seres y las cosas y los dotaba de entidad, y su medida era el factor determinante de la categoría de cada elemento creado. Esto quiere decir de que los dioses poseían esta energía biocósmica en abundancia, los hombres en un nivel intermedio. Como habíamos mencionado al principio, la religión estuvo ampliamente ligada a la política. Tal era el caso de que el rey maya era considerado un dios o alguien estrechamente relacionado con los dioses, en el periodo clásico mayormente, y muchas de las manifestaciones culturales giran en torno a esa percepción, pues la sociedad se sentía afianzada y segura cuanto más sagrado fuera su gobernante y más excelso el culto que se le rindiera. Pero la sacralidad del soberano, que era un factor crucial de integración y cohesión social, descansaba a su vez en una doctrina religiosa con tres pilares fundamentales, que eran el politeísmo, la cosmología y la cronología, que, como habíamos dicho, el politeísmo es la creencia en más de un dios. Las artes mayas también estuvieron fuertemente influenciadas por la religión. Tal es el caso con los jeroglíficos, que era el método de escritura maya, en los cuales se fijaron las solemnes fórmulas del culto dinástico, las letanías de los ritos estacionales y los intentos de comunicación con las potencias del otro mundo. Se entiende por letanía a una oración dialogada compuesta por súplicas o breves invocaciones a Dios, en las cuales una persona las recita o las canta y otro grupo de personas que también participan de esta oración repiten o responden a estas oraciones. Los mayas nos han dejado una gran cantidad de inscripciones jeroglíficas en toda clase de materiales, empezando con la piedra, la concha, también el papel, la madera, la cerámica y el jade. Todas las frases que se han podido leer y traducir nos hablan de asuntos dinásticos, asimismo sagrados o de cuestiones estrictamente ligadas a la religión. En conclusión, podemos decir que los mayas fueron una cultura que, más allá de preguntarse cómo fue creado el mundo, cómo fue creado el hombre, indagaban más en el porqué de su creación, el porqué de la creación del mundo y del hombre, y también en el sentido de la vida en sí, y que además del sentido generalizado de la vida, cada persona, cada hombre tenía un destino especial y único. Eran personas muy espirituales.
También a través de lo que ellos podían observar, daban cierta explicación de cómo funcionaba y se organizaba el cosmos. Fueron también muy apegados a la religión, al punto de que permitían que ésta influyera en cada aspecto de sus vidas, sobre todo los más importantes, tales como la política y el arte, entre otros aspectos. Consideraban también que el hombre estaba firmemente ligado a la naturaleza, tal es el caso en que creían que cada persona tenía un alter ego animal y que éste estaba firmemente atado a esa persona, y lo que le ocurriera al animal le sucedería a la persona y viceversa. Los mayas estuvieron bastante unidos a la naturaleza, su pensamiento, su religión, la visión que ellos tenían del cosmos estaba bastante unida a la naturaleza. Empezando por el hecho de que la mayor parte de sus dioses eran representaciones de entes de la naturaleza, tales como el dios de la lluvia, el dios del maíz, el dios del sol. Todo ese tipo de dioses eran representaciones del medio ambiente que los rodeaba.